Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo les saluda el Padre Byron. Tengan un feliz lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Hemos comenzado ya el tiempo ordinario. Ojo a esto, tiempo ordinario no significa que es, como a veces decimos, algo ordinario o algo que es un poco despreciable o algo que es un poquito así normal, que no hace mucho ruido, que no es muy especial, ¿no? Pues ordinario dentro de la liturgia no significa esto, sino que, como sabemos, la palabra ordinario debe provenir de algún lugar y viene del latín, de ordo, la cual denota que hay un orden y justamente hay todo un orden en el tiempo ordinario, es el orden de la vida de Jesús, por eso se leen los evangelios sinópticos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar unos temas de liturgia, vamos a tratar 3 puntitos importantes con los cuales vamos a entender muy bien el tiempo ordinario y no solamente el tiempo ordinario, sino todo el año litúrgico. Es muy sencillo, no le tengas miedo, así que presta mucha atención para que puedas también formarte en esto y así también iniciar este primer lunes del tiempo ordinario con este mensaje fortísimo de nuestro Señor Jesucristo. Conviértete y cree en el Evangelio. Presta mucha atención. Seguramente tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego 2 afirmaciones importantes. Queridos hermanos, como he dicho, vamos a tratar 3 puntos de la liturgia. Vamos a comenzar con el primero, el cual trata de los años. Hay años pares y años impares. Esos años pares o impares solamente rigen, ojo a esto, entre semana, de lunes a sábado. Y además solamente rige la primera lectura y el salmo. El evangelio no. Segundo, entonces, detalle litúrgico es el siguiente. Ya hemos pasado de los años pares o impares, ¿no? Ahora pasemos a los evangelios de todos los años. Los evangelios se repiten año tras año en el mismo orden. Comenzamos con el Evangelio de Marcos. Hoy justamente es el Evangelio que hemos leído. Luego de algunos meses, cuando acabemos toda la vida pública de Jesús hasta antes de su pasión, ojo a esto, hasta antes de su pasión, comenzaremos la lectura del Evangelio de Mateo. De la misma manera, desde su vida pública hasta antes de su pasión. Y por último, el Evangelio de Lucas. Eso se repite todos los años en esta secuencia. ¿Cómo es? Primero Marcos, luego Mateo y finalmente Lucas. Y de vez en cuando entra el Evangelio de Juan, entre semana. Cuando haya, por ejemplo, alguna fiesta o cuando hay alguna memoria que tiene alguna lectura propia, allí entra normalmente el Evangelio de Juan. Entonces, esto es en cuanto a la lectura de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, entre semana. Ojo a esto, entre semana. Y el tercer y último punto tiene que ver con los ciclos. Hay 3 ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y esto rige solamente los domingos. Solo los domingos. Los domingos tenemos unas lecturas específicas, sobre todo del evangelio, que corresponde a estos ciclos, ¿no? Año A, siempre el evangelio de Mateo. Año B, el Evangelio de Marcos, y el año C, el Evangelio de Lucas. Esto A, B y C, es decir, que se leerá de nuevo el Evangelio de Mateo los domingos, después de 1, 2, después de 3 años, ¿no? ¿Y dónde queda el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan, como he mencionado hace un momento, se coloca a veces en algún domingo como para colaborar con el Evangelio que estamos leyendo. Y sobre todo en los misterios de Jesús en los tiempos fuertes. En el tiempo de Navidad, en el tiempo de Pascua, hay mucho Evangelio de Juan, porque él nos está brindando de su profundidad en estos misterios tan profundos, ¿no? Ahora, entonces, más o menos ya tenemos una amplia visión de cómo están ordenadas las lecturas de la misa. Voy a hacer un pequeño resumen. Primero, en cuanto a los años, hay año par y año impar, ¿no? Año par y año impar. ¿Recuerda lo que decía sobre ello? Muy bien. Luego, además, el orden de las lecturas de los evangelios durante todo el año. ¿Te recuerdas? Comenzamos con el evangelio de Marcos, luego Mateo y luego Lucas. ¿Sí? Y sobre todo la vida pública, es decir, desde su bautismo hasta antes de su pasión. Y por último, el tercer punto tenía que ver con los ciclos. Hay ciclo A,
ciclo B y ciclo C. Ciclo A corresponde al Evangelio de Mateo, el ciclo B, el Evangelio de Marcos y el ciclo C, el Evangelio de Lucas. Muy bien, y ahora digamos solamente algo tan sencillo y tan fuerte para nuestra vida. Jesús ha inaugurado ese tiempo ordinario diciéndonos: conviértanse y crean en el Evangelio. Prácticamente es el resumen de todo su mensaje. Conviértete y cree en mi amor. Cree en este Evangelio feliz de una gran noticia que ha venido a salvarte. ¿Y cómo podemos disfrutar de esta buena noticia? Pues atendiendo a la palabra, que es justamente la buena noticia del Señor. Y la palabra, volvemos entonces al punto de la liturgia, está justamente en esta sagrada celebración, en la cual se nos brinda la palabra de Jesús, la palabra de Dios todos los días, que podamos disfrutarla durante todo este año litúrgico. Ya hemos pasado Adviento, ya hemos pasado Navidad, estamos ya adentrándonos en el tiempo ordinario, luego vendrá el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua, Pentecostés. Hermanos, la liturgia de la Iglesia es tan hermosa, y que el Señor entonces nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, la gracia de poder amarla más, para poder alimentarnos más del Señor y así cumplir en nosotros esas palabras. Podemos creer en el Evangelio, podemos convertirnos por fin por esta fuerza que nos viene en esta palabra bendita. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recuerden que esas predicaciones no son para entretenimiento, sino para formación. Denle me gusta, compartan y también comenten. Así ayudan mucho a la evangelización en las redes sociales. Hasta pronto.